saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sexto mandamiento y habíamos ya dedicado un programa a hablar sobre la integridad de la persona, la vocación a la castidad, que nos da el don de la integridad, de la unidad de vida, que nuestra sexualidad esté integrada en la vocación al amor para la que hemos sido creados. Nos hemos quedado en el punto 2340, que dice así: el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello. El conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. La castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Bueno, como veis, un punto, el 2340, que nos da consejos prácticos. Cómo poder vivir el ideal de la castidad. Hasta ahora quizás los puntos anteriores se ha subrayado la belleza, la coherencia, la bondad del ideal de la castidad, de una sexualidad no divorciada del amor, sino plenamente integrada en él, al servicio como vehículo de expresión del amor. Se nos ha expresado un bonito ideal, pero claro, luego viene la pregunta, ¿no? La pregunta es, bueno, eso tan bonito, ¿eso es posible en un mundo como el de hoy, en el que parece que es totalmente contracorriente no proponer el ideal de la pureza o de la castidad, ¿no? La verdad es que es cierto, pocas cosas son tan contraculturales hoy en día, ¿no?, como el ideal cristiano de la pureza o de la castidad. No solo, también hay más virtudes del cristianismo que son contraculturales. Yo creo que es muy importante no acomplejarse por el hecho de que en una época determinada haya valores cristianos que sean políticamente correctos o políticamente incorrectos, que estén reconocidos más o menos o valorados socialmente o sean contraculturales. Nosotros no podemos hacer depender el valor del Evangelio de que en una determinada situación o lugar o cultura, pues sea socialmente aceptado o rechazado. Incluso es un peligro muy grande que nuestra predicación hablemos o silenciemos la predicación dependiendo de si esos temas que estamos tratando pues son esperados o previsiblemente van a ser bien acogidos o van a ser rechazados. Tenemos que aplicar aquí también la máxima de San Pablo: predicar a tiempo y a destiempo, a corriente y contracorriente, lo que resulta simpático y también lo que resulte antipático, en su integridad. Nosotros no somos dueños del mensaje cristiano, por eso tenemos que predicarlo íntegramente, sin de alguna manera censurarlo, sin censurarlo. Que Dios nos dé esa gracia. Y estamos, por lo tanto, explicando el sexto mandamiento y a ello queremos referirnos. Bien, pues este punto 2340 comienza diciendo, ¿no?, la primera frase: el que quiera permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, lógicamente ahora nos referimos al sexto mandamiento, sobre la pureza, debe poner los medios. Porque claro, tenemos una promesa bautismal, que es guardar limpio el traje de la gracia, ese vestido de la gracia. Vivir en gracia de Dios, ese es nuestro objetivo, no lo olvidemos. Eso es el ABC del cristianismo, de nuestra fe católica. Ese es nuestro objetivo. Quien quiera permanecer fiel a las promesas del bautismo, ser seguidor de Jesucristo en fidelidad y no dejarse tentar, no dejarse vencer, mejor dicho, no dejarse vencer por las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Yo creo que es importantísimo saber recurrir a la Virgen María y pedirle el don de la pureza como un don suyo, como un don que mendigamos por intercesión de la Virgen María. Viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. Me acuerdo que este era un lema que yo, siendo jovencito, un sacerdote nos lo propuso en los primeros ejercicios espirituales que hicimos. Viviré
habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. Me acuerdo que lo tengo ahí en una estampa, metida ahí en el breviario, toda cuarteada, pues porque tiene ya bastantes años que ya va pasando la vida, ¿no? Pero ese ideal es totalmente nuevo, es totalmente novedoso. Queremos ser fieles a la promesa bautismal de vivir en gracia. Bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Yo diría, poner los medios, dice aquí, poner los medios. Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, yo creo que es importante caer en cuenta de que la tarea no es fácil, y entonces hay que poner medios. Cuando uno se da cuenta que tiene frente a sí, pues una tarea que tiene dificultades muy notables, lógicamente se empeña más, se toma en serio lo de poner medios. Si no se da cuenta de que lo que tiene delante de suyo, pues es un tema muy serio, pues parece que obra con ligereza, sin estrategia, suponiendo con demasiada ingenuidad que va a ser capaz de bandearse y vencer las tentaciones, y no es así. Es decir, yo creo que la primera comprobación, la primera constatación que tenemos que hacer es que no es tan fácil hoy, no es tan fácil en el ambiente en el que vivimos ser fiel al ideal cristiano de la pureza, de la castidad, que hay influjos muy poderosos y un ambiente cultural muy hostil, muy supererotizado, y que es muy fácil dejarse arrastrar. Es muy fácil incluso que uno tenga determinados listones que él piensa que de ahí él no se va a mover, y ve que han pasado 5 años, 10 años, y determinadas fronteras que él las tenía trazadas muy claras, y él decía, yo de aquí no cedo, pero resulta que el ambiente le ha hecho ceder. Y no porque él haya decidido libre y conscientemente decir, bueno, yo voy a cambiar mi ideal. No. Sin haberlo decidido él, el ambiente le ha arrastrado a hacerlo. Entonces, primera constatación. Bueno, pues que vivimos en nuestros días un ambiente de hedonismo. ¿Qué significa la palabra hedonismo? Pues es una filosofía de vida que busca el mayor placer con el mínimo esfuerzo, y que ese ambiente de hedonismo tiene consecuencias muy nefastas y muy negativas para la vivencia del ideal de la pureza y de la castidad. Porque del hedonismo, de la búsqueda del placer por el placer, de confundir casi felicidad con placer, o calidad de vida con disfrute momentáneo, ¿no? Pues se conlleva, se deduce una reducción de la sexualidad a lo genital, buscando una satisfacción inmediata. Además, yo creo que el hedonismo que vivimos también tiene un aliado muy peligroso, que es lo que se llama el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Pues una especie de filosofía, yo diría un defecto, una auténtica tentación que consiste en nuestra autocontemplación continua, en una dificultad para salir de nosotros mismos, ¿no? El narcisismo es propio de quien se considera siempre mirado por los demás, quien tiene problemas de imagen muy evidentes, está siempre mirándose y preparándose más. Antes decíamos que esto era pues una cuestión femenina, pero hoy en día nos damos cuenta de que también existen muchísimos hombres pues narcisistas, pues que tienen una preocupación de su imagen tremenda. Pero no únicamente una preocupación de la imagen a nivel físico, sino también a nivel psicológico, a nivel moral, en el sentido que están continuamente preocupándose de lo que piensan de ellos, qué dicen de mí, hablan bien de mí, hablan mal de mí, se sienten siempre las víctimas, yo soy un incomprendido, todo el mundo se mete conmigo, etcétera, etcétera, van de victimillas, etcétera. Todas estas características configuran lo que se llama el narcisismo, que es una tendencia nuestra a creernos siempre el centro de la existencia, como si fuésemos el ombligo del mundo, ¿no? Una cierta dificultad a salir de nosotros mismos, a olvidarnos de nosotros mismos. El narcisismo siempre es yo, y yo, y parece que todo el mundo tiene que girar en torno a mí. Y claro, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la pureza o de la castidad de lo que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, porque cuando alguien no ha superado ese narcisismo de autocontemplación, de que todo el mundo me mire, me haga caso, de que soy yo y yo, cuando alguien no supera ese narcisismo,
en el fondo tiene muchos boletos, como se dice popularmente, tiene muchos boletos para caer también, para ser una víctima del hedonismo, de la búsqueda del placer. Continuamos el comentario de este punto 2340. Dice que debemos de poner los medios para resistir las tentaciones en medio de un ambiente pues tan hipererotizado en el que cuesta y es difícil vivir la virtud de la pureza, de la castidad. Bueno, ¿y qué medios son esos? Pues aquí el catecismo nos ofrece 5 medios. Están muy bien discernidos y muy bien matizados cada uno de ellos. 5 medios. El primero, conocimiento de sí. Conocimiento de uno mismo. Porque no podemos darlo tan fácilmente, por supuesto. Yo creo que nosotros a veces tenemos mucha facilidad para conocer al prójimo, ¿no? Y para decirle, uy, ese qué perezoso es, uy, ese qué ansioso que es, ese es más vago, ese es más orgulloso, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿qué dificultad podemos llegar a tener para conocernos a nosotros mismos? Si quizás si alguien nos pidiese una autodescripción y nos dijese, dime cuáles son tus virtudes principales y también tus pecados capitales determinantes, ¿no? Pues igual nos ponían en un apuro. Tenemos dificultad para conocernos interiormente y al mismo tiempo también demasiada proclividad para juzgar al prójimo. El conocimiento de sí es muy importante, que está muy ligado a la dirección espiritual, al acompañamiento espiritual. Porque generalmente el Señor no nos suele dar el don de conocernos a nosotros mismos sin ayuda de nadie. El don de consejo generalmente es un don que se nos suele dar para iluminar a los demás, pero luego, sin embargo, para conocerse uno a sí mismo, pues necesita, porque humildemente Dios ha querido que todos tengamos necesidad unos de otros, necesita de un acompañamiento espiritual. Y eso lo he dicho muchas veces como experiencia propia, ¿no? Que me doy cuenta de que, pues el Señor, pues a los sacerdotes o a los obispos nos da una gracia del don de consejo para aconsejar a los demás. Y sin embargo, cuando se trata de aconsejarse uno a sí mismo, ahí ya no vale, ese don de Dios ahí queda en suspenso. Y entonces ahí tienes que pedir un acompañamiento, otra persona que te ilumine y que te ayude a conocerte a ti mismo. Ayudarte a ver como con los ojos de Dios. O sea, ser un instrumento para que tú te percibas no con un grado de subjetividad en el que te equivoques, ¿no? Sino llegar a tener el conocimiento, participar de ese conocimiento objetivo que Dios tiene de ti. Bueno, eso supone un acompañamiento espiritual. Y además, la experiencia me dice que solamente en el esfuerzo de tener un director espiritual, de tener un confesor. A veces el director espiritual suele ser el mismo confesor con el que llegamos a tener pues un trato pues de mayor confianza, que la misma confesión la vamos estirando y la convertimos en dirección espiritual, ¿no? Otras veces es de una manera más explícita, pero sea de una manera o de otra, a mí la experiencia me dice que cuando alguien hace un esfuerzo de explicarle a otra persona cómo se ve él por dentro, eso mismo, ese esfuerzo de comunicación, le permite conocerse a sí mismo. Si nunca hemos hecho el esfuerzo de intentar explicarle a otro cómo me veo yo, posiblemente nunca hayamos caído en cuenta de ello. Es algo así como cuando si yo intento explicar una lección de matemáticas pues a un sobrino, en el momento en que se la explico a él, la estoy entendiendo yo, porque la verdad es que hasta que no he hecho el esfuerzo de explicarla, yo no me aclaraba tampoco mucho. Pues algo así pasa también. Si el catecismo nos dice, el primer consejo es el conocimiento de uno mismo. Bueno, es muy difícil conocerse uno a sí mismo en solitario. Conviene que tenga pues un acompañamiento desde el que haga luz en su vida. Y ese conocimiento de uno mismo, pues sobre todo debe incidir en cuáles son nuestros pecados capitales, las tendencias interiores, ¿no? Si uno es perezoso, pues la pereza puede afectar mucho para el tema de la pureza. Si uno es soberbio, también la soberbia puede afectar mucho para el tema de la pureza. De hecho, hay por ahí un refrán que dice que a veces Dios castiga, entre comillas, ¿no? Es una manera de hablar, ¿no? A veces Dios castiga la soberbia encubierta en impureza patente.
en impureza manifiesta. Bueno, también la soberbia puede estar detrás del pecado de impureza. La ira, la gula. Es decir, es muy importante conocernos a nosotros mismos y cuáles son nuestros pecados capitales, nuestros defectos determinantes. Ese es el primer consejo. Segundo que da el catecismo, el conocimiento de sí. Segundo, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. La práctica de una ascesis. Bueno, la práctica de la ascesis es importantísima para poder también vivir en pureza y en castidad. La práctica de la ascesis, pues tendrá que referirse a veces no ya a temas que vayan directamente referidos a vivir en pureza o a rechazar las tentaciones, sino a veces también al ejercicio del dominio de la propia voluntad. Yo creo que un ideal para el cristiano es saber tener un dominio de la voluntad que solamente se consigue en un pequeño gimnasio de vida espiritual, y ese gimnasio conlleva que uno sabe negarse a sí mismo ciertos caprichos, es capaz de negarse ciertas cosas, bien sea en la comida, bien sea en comodidades, bien sea ayunando de televisión, bien sea pues ayunando de cosas superficiales, o voy a estar siempre en el sillón más cómodo, es decir, saber negarse determinadas pequeños caprichos, o pequeñas búsquedas de complacencias personales. ¿Por qué? Pues porque aunque en teoría decimos que yo si quiero lo puedo, si de hecho no me ejercito en negarme pequeñas cosas de vez en cuando, luego en la práctica, lo cierto es que se impone en mí mi gusto por encima de mi voluntad. Para poder vivir en pureza, en castidad, es muy importante que la voluntad sea dueña de sí misma. Y para que la voluntad sea dueña de sí misma, tiene que estar ejercitada, ¿no?, en la vida práctica, la negación de pequeños caprichos. Yo me haría esta reflexión, ¿no? Tenemos el hábito de que no pase ningún día de nuestra vida, ¿no? O sea, que no concluya ninguna jornada sin haberle ofrecido al Señor alguna pequeña renuncia de algún capricho determinado, de alguna comodidad determinada. Alguna pequeña renuncia, todos los días, como ejercicio de expresión de amor al Señor y también como ejercicio de educación de la voluntad para que sea dueña. O sea que, como veis, esto es importante, ¿no? Práctica de la ascesis. Ahora bien, eso lo he dicho un poco en general, ¿no? De cara a que la voluntad pues tenga capacidad de gobierno en nuestra vida. Pero luego también práctica de ascesis ya en lo que se refiere directamente al tema de la pureza. Bueno, pues práctica de ascesis, por ejemplo, podrá ser el decir, yo también voy a controlar mi manera de mirar. Si yo veo que para mí el foco de la tentación pues puede ser la manera en que yo miro, que tengo una mirada impura, voy a proponerme una ascesis determinada en la manera de mirar. O si, por ejemplo, yo veo que para mí mi fuente de tentación pues suele ser a través de los medios audiovisuales, pues me voy a proponer una ascesis y voy a decir, vamos a ver, programación de televisión. De la programación de este día o de esta noche o de mañana, yo voy a ver esto, pero esto otro no lo voy a ver. Es decir, voy a elegir yo la programación y elijo algo determinado. Aunque la verdad es que esto se soluciona muy fácil con Radio María, porque el que escucha Radio María está preservado de determinadas programaciones, pero bueno, Es decir, ser yo el que tenga una ascesis también. 1340, se nos proponen aquí 5 medios concretos, nos propone el Catecismo, para resistir y vencer las tentaciones contra la castidad o contra la pureza. Bueno, pues el primer medio es el conocimiento de uno mismo. El segundo, la práctica de la ascesis. Ahí nos habíamos quedado. El tercero, dice, la obediencia a los mandamientos divinos. Hombre, evidente, ¿no? Evidente, parece que hasta podía haber empezado por aquí. Pero es que no hay que darlo tan por supuesto, este aspecto. Porque ocurre a veces en nuestra vida que en la medida en que nosotros nos vemos incapaces o impotentes para llegar al ideal de la pureza, vamos poco a poco rebajando el listón, vamos bajando el listón.
Es que las cosas hoy en día ya no son como eran antes. Es que no sé qué. Nos pasa aquello del refrán famoso, ¿no? Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Tenemos la tentación de rebajar el ideal para así no sentirnos mal, para así no sentirnos denunciados, ¿no? Para así no sentirnos pues con una vida incoherente. Y en eso no tenemos que caer nunca. Es decir, reconocer siempre el ideal moral sin rebajarlo. El de vivir en pureza, el de no cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. O sea, no rebajar nunca ese ideal. Incluso, fijaros, yo siempre he dicho que Dios prefiere un pecador humilde que reconoce su debilidad y su impotencia, ¿no?, para cumplir la ley de Dios. Dios prefiere un pecador humilde que no un buenecito que no ha roto un plato soberbio y que se cree dueño él de juzgar la ley de Dios y de ponerse por encima o debajo de ella. O sea, eso que nos quede claro. Es mucho peor el pecado de soberbia que el pecado de impureza. Es mucho peor el pecado de creerse con la capacidad de juzgar, que la moral, la Iglesia lo que tiene que hacer es cambiar la moral sexual porque ya van cambiando los tiempos, a ver si la Iglesia se adapta porque no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y dice, bueno, se ha pensado que nosotros aquí vamos a cambiar la Biblia y le arrancamos 3 páginas y le añadimos 5, ¿no? Es mucho peor ese pecado de soberbia que el de aquel que dice, pues Dios mío, pues desearía ser santo, pero no lo soy, me siento débil, fácilmente soy arrastrado. Por eso, obediencia a los mandamientos divinos. Cuando nos entren dudas, porque claro, también es fácil que nos entren dudas, porque existe toda una campaña, no solo tendente a debilitar nuestra voluntad, sino campañas tendentes a confundir las ideas. En muchos planes educativos hoy en día, bajo el nombre de educación sexual, en el fondo se está introduciendo conceptos verdaderamente que son deformadores, ¿no? Que es una mera información genital sin criterio moral ninguno. Incluso yo, he tenido en mis manos pues algún folleto editado por autoridades de la Administración de España, dirigido a los adolescentes de los colegios públicos, en el que literalmente se dice la siguiente frase que voy a leer. Todo está permitido en las relaciones sexuales con tal de que los dos estén de acuerdo. Esta es una frase literal, leída de un folleto editado por administraciones de esta España nuestra, dirigido a los adolescentes en su... Bueno, claro, y si alguien recibe un bombardeo como este, es muy fácil que caiga en la tentación de la rebelión frente a los mandamientos divinos. Y no, es que la Biblia, es que la Iglesia está equivocada, es que hay que actualizarse, ¿no? Bueno, es mucho más fácil que se equivoquen las ideologías de los hombres que no que se equivoque la ley eterna de Dios. La ley de Dios es eterna. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas, dice, ¿no?, la carta del apóstol San Juan. Por lo tanto, obediencia a los mandamientos divinos, obediencia humilde. En cuarto lugar, cuarto consejo, el cuarto medio que se nos invita a poner para vivir en pureza, la práctica de las virtudes morales. Práctica de las virtudes morales. Que es importante. Algo ya reseñé ayer con respecto a la llamada de algún oyente. Para poder vencer la impureza, hay que fomentar todas las virtudes naturales y también las sobrenaturales, ¿no? Todas las virtudes morales, no únicamente una. Uno de los errores suele ser el que cuando alguien tiene pues un problema de impureza, piensa que su solo problema es ese. Claro, le tiene tan preocupado el hecho de que le cueste vivir en pureza, que piensa que más problemas es como si no existiesen. Se va a confesar y casi le cuesta examinarse de más cosas que esa. Porque ese es mi monotema, ¿no? Y eso es un error. Muchas veces, para poder vencer un hábito de impureza, el Señor quiere que abramos el espectro, abramos el ángulo de visión y
nos dediquemos también, nos esforcemos en la práctica de otras virtudes, que aparentemente son temas distintos del problema de pureza o impureza, pero que después nos revertirán tarde o temprano dándonos también la integridad para poder vivir en pureza. Pues por ejemplo, una persona que tiene pues una dificultad grande de vivir en pureza, pues porque igual tiene un hábito de masturbación o lo que fuese, ¿no? Pues igual hay que aconsejarle que también profundice en la virtud de la generosidad. Ser generoso con los demás, en el olvido del mismo, no estar siempre en una formulación egoísta de la vida, que todo el mundo me tiene que servir a mí, todo el mundo me tiene que servir, para vencer ese narcisismo del cual hablábamos antes, ¿no? De esa autocontemplación. Pues igual uno tiene que fomentar la virtud de la generosidad, y fruto de ese cultivo de la generosidad será más fácil que pueda llegar a vencer la impureza. Pongo este caso de la generosidad o tantos otros, o el de la humildad, por ejemplo. El de la humildad, el del reconocimiento de los propios límites, ¿no? Reconocimiento humilde. Quien es muy soberbio, es fácil que fruto de su soberbia caiga fácilmente la impureza, ¿eh? O sea que a veces la estrategia es, para vencer la impureza, coger como medio una lucha, mejor dicho, ¿no? Un crecimiento equilibrado de todas las virtudes. Uno aquí no se puede especializar en una virtud, olvidando las demás. Eso es importantísimo. Es absurdo que alguien diga, no, yo es que lo mío es únicamente la virtud de la pobreza, las demás no las practico. Bueno, pues estás condenado en el fondo, a ese desequilibrio interior que tienes, ser vencido fácilmente en todo. Práctica de todas las virtudes. Y por último, el último consejo que se nos da como medio para vencer las tentaciones de impureza: la fidelidad a la oración. La fidelidad a la oración. Eso es muy importante. La pureza, el don de la pureza, es un don de la gracia. Es totalmente necesaria la gracia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Mire, quería hacerle una pregunta porque le llevo escuchando, ¿no? Mi entorno es que me está pasando todo lo que usted está diciendo, ¿no? Y mi pregunta es que tengo una hija, ¿no? Yo soy separada, ¿no? Llevo 11 años, yo estoy en la iglesia. Y claro, mi hija pues está presentando pues esa desobediencia, es decir que no puedo corregirla, no quiere ir a la iglesia, no quiere rezar, no quiere ir a un psicólogo, ¿no? Y mi entorno también me pregunta, es que ya me junto con gente, ¿no? Que tiene hijos de un padre, de otro, de 3 o 4 hijos, ¿no? Y no sé ni cómo hablar, ni cómo decir, no sé cómo actuar. ¿Me ha entendido la pregunta? Sí, bueno, la verdad es que la pregunta que realiza usted es muy amplia, y la verdad es que pues no es tan fácil darle a usted un consejo. Yo creo que el consejo que le daría es que igual también acuda usted, ya dirán los oyentes que siempre doy la misma matraca, ¿verdad? Pero es que sería demasiado pretencioso que por la radio, por un consejo, pudiésemos resolver un tema tan personal. Puede ser, claro, decía la oyente que ella también igual había aconsejado a su hija acercarse a un psicólogo, que también lo rechazaba, un tal. Igual también usted sería bueno, usted como madre, que acudiese al centro de orientación familiar de la diócesis y pidiese, y exponiendo así con bastante, digamos, detalle, pues los signos de rebeldía que observa en su hija, etcétera, que igual también pidiese algún consejo de cómo afrontarlo, ¿no? Bueno, pues en todo caso, es verdad que somos conscientes de que puede haber una etapa de rebeldía en nuestra vida. Es muy, muy frecuente. Seguro que muchos oyentes dicen, yo también pasé por ahí. Y si no pasas el serampión, pues parece que pues no estás preservado de caer en él a destiempo. Y es bueno también que el serampión se pase a tiempo, si no después te pilla a destiempo más tarde en tu vida y te puede todavía tener un influjo más negativo. O sea que en principio no hay que asustarse por el hecho de que venga una etapa de rebeldía en la vida. Ahora bien, la importancia del acompañamiento, la importancia de que en esa etapa de rebeldía haya un diálogo profundo en el que también a su hija se le permita expresarse. Yo le diría que tenga paciencia usted de escuchar también en algunas cosas que su hija diga, que aunque sean objetivamente barbaridades, también si usted no le permite expresarlas delante de usted, luego ella pues no va a tener la confianza de decirle a usted todo lo que piensa, ¿no? Y las va a soltar donde no debe, por detrás.
Igual también hay que tener la santa paciencia de escuchar que un hijo muestre todas sus dudas para después también poco a poco ir desde esa confianza ganada reformulando una por una todas las cosas, ¿no? Diciéndole, mira hija, que también yo he pasado por ahí. Mira que yo he tenido la experiencia de a dónde llevan ciertos planteamientos. Tú sabes que en esta casa el matrimonio se ha roto. Usted tiene una experiencia, ¿no? La experiencia de que con determinados presupuestos, con determinados puntos de partida, el matrimonio se acaba rompiendo. Entonces, bueno, pues hija, que mi experiencia también me dice qué es lo que te va a dirigir por un camino o por otro, ¿no? También comparta usted con ella esa experiencia que le ayudará sin duda alguna. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Hola, buenos días, Sí, señor. buenos días, le escuchamos. Mire, yo estoy casada y soy ya mayor, por lo tanto, bueno, quería decirle que mi consulta es referente al programa de ayer, porque no pude entrar. Entonces, como le digo, estoy casada y ya soy mayor, por lo tanto, mi práctica sexual con mi marido, pues ya no es con la finalidad de tener hijos, sino digamos que es por placer, sobre todo para mi marido, ya que yo me entrego a él porque creo que nos une el sacramento del matrimonio y creo que debo hacerlo así, porque por desgracia, amor en el acto sexual, pues ya hay muy poco, o sea, en el nuestro por lo menos. Mis preguntas son las siguientes. ¿Estoy obligada a acceder siempre que mi marido quiera y sobre todo a hacer prácticas que no son normales, ya que de no acceder esto conlleva a discusiones o enfados? Y aunque lo hemos hablado alguna vez de que me siento mal al hacerlo, pues a él le da igual. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Mire, aunque usted al final de su pregunta me pregunte cosas muy concretas, me va a permitir que yo me remita más a lo primero que usted ha dicho y que usted da por descontado, que eso es así, no tiene solución. Eso que usted ha dicho, bueno, ya la entrega sexual que tenemos entre nosotros ya no es expresión de amor, sino que es expresión meramente de búsqueda de placer, eso es lo que hay que afrontar. ¿Me explico? Porque si no se afronta eso, usted se quedará en esas preguntas finales que me ha hecho, pero claro, esas preguntas finales son consecuencia de que lo primero no se ha afrontado. Entonces, hay que coger el rábano no por las hojas, sino por la raíz. Y la raíz es esa, es decir, usted, pues por lo que sea, porque no se ha cultivado el cariño y el amor debidamente, bueno, pues